Ciencias. Física. ¿Cómo se genera la electricidad? Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de secundaria. Me da mucho gusto que nos acompañen en esta sesión de Aprende en Casa 3 para la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Enrique Rodal y junto con Leslie Mendívil los acompañaremos en esta sesión en la que conoceremos un poco más sobre cómo es que la electricidad llega hasta donde vivimos y permite que en la situación en la que estamos sigamos estudiando, trabajando y en contacto con nuestros amigos. Gracias, Enrique. Es un gusto participar en esta sesión. Es cierto, gracias a la electricidad ustedes pueden seguir aprendiendo desde casa, aunque lo ideal sería poder regresar a nuestras escuelas. Para lograrlo, debemos quedarnos en casa para evitar la cadena de contagios. Y si no es posible y es necesario salir a actividades esenciales, no olviden usar correctamente su cubrebocas, lavarse constantemente las manos o utilizar una solución de alcohol en gel y mantener una distancia de 2 metros con las personas de su alrededor. Todas estas medidas son importantes para que pronto lleguemos al semáforo verde y regresemos a nuestras escuelas. Si se cuidan ustedes, nos cuidamos todos. No olviden tener a la mano su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para anotar las ideas principales, además de las preguntas y reflexiones que surjan a partir de lo que revisemos. Su libro de texto es muy importante para poder profundizar en los temas. Además, es una buena fuente para consultar las dudas o buscar otros ejemplos. También pueden utilizar otras fuentes de información como páginas de internet que sean confiables. Y si ya tenemos todo listo, ¡comencemos! Pones tu dedo sobre el interruptor o sobre el botón del control remoto y empiezan a ocurrir cosas. Luces que te permiten ver y realizar actividades en la noche. Calor para que cocines y no pases frío. Aire frío cuando hace mucho calor. Toda una colección de artilugios electrónicos funcionando. Como por arte de magia, tu casa y tu vida se alimentan de kilovatios. Pero ¿cuál es el truco? ¿Qué es la electricidad? Todos lo usamos, pero ¿cómo definirla? La electricidad es un fenómeno físico generado por el movimiento de electrones que tienen carga negativa en el interior de los materiales conductores. La carga de un material se adquiere mediante 3 tipos de interacción: fricción, contacto o inducción. Cuando la carga eléctrica está en reposo se producen fenómenos electrostáticos y cuando la carga está en movimiento se generan corrientes eléctricas. El viaje que realiza la energía eléctrica hasta llegar a tu enchufe es largo pero muy rápido. No es magia ni ciencia infusa, es un proceso que puede explicarse paso a paso y que explica muchas de las dudas que pueden surgir en torno al sector eléctrico. Hoy en día, el consumo de energía eléctrica es una necesidad indispensable. La importancia de la electricidad está en que es una de las principales formas de energía usadas en el mundo actual. Las comunicaciones, el transporte, el abastecimiento de alimentos y la mayor parte de los servicios de los hogares, oficinas y fábricas dependen de un suministro confiable de energía eléctrica. A medida que los países se industrializan, se consumen cantidades de energía cada vez más grandes. El consumo mundial de energía ha aumentado rápidamente en los últimos años. Según los estudios realizados, el promedio del consumo de electricidad por habitante es alrededor de 10 veces mayor en los países industrializados que en el mundo en desarrollo. Cuando se piensa en energía, la mayoría de las personas piensan en combustibles y electricidad. Estas son solo algunas de las formas de energía que han sido explotadas durante muchos años y que además forman parte de la base del desarrollo y del progreso de nuestra compleja civilización. Los combustibles convencionales incluyen petróleo, gas natural, carbón y energía nuclear. La vasta energía de los ríos que es aprovechada para generar energía hidroeléctrica.
En general, desde que la electricidad se produce hasta que llega a nuestros hogares, pasa por 4 etapas: generación, transmisión, distribución y comercialización. La generación es la etapa en la que la electricidad se produce en centrales capaces de obtener energía eléctrica a partir de energías primarias. Estas energías primarias pueden ser renovables como el viento, la radiación solar, las mareas, o no renovables como el carbón, el gas natural o el petróleo. Una vez tratada la energía y convertida en electricidad, se envía por vías elevadas llamadas torres de sustentación o subterráneas, desde las centrales hasta las subestaciones. Allí los transformadores se encargan de garantizar una tensión eléctrica adecuada. Las subestaciones suelen estar al aire libre, cerca de las centrales y o en la periferia de las ciudades, aunque si no son de gran tamaño, también pueden estar en la misma ciudad dentro de un edificio. Esto corresponde a la etapa de transmisión. La etapa de distribución se da cuando la electricidad se envía desde las subestaciones a los hogares de las zonas más próximas. Como consumidor no podemos elegir cuál es nuestra estación distribuidora, ya que según la zona en que vivamos nos toca una u otra. Esta empresa es la responsable de que la electricidad llegue correctamente a las viviendas y se ocupa de solucionar las averías. También es propietaria de los medidores de potencia eléctrica, los que comúnmente conocemos como medidores de luz, aunque estos dispositivos no miden la luz y envían las lecturas de este a la empresa comercializadora. La última etapa es la comercialización. En algunos lugares es posible elegir una empresa comercializadora. Es la que envía las facturas, ya que compra la energía a las empresas de generación y nos la vende a nosotros. La comercializadora tiene diversas tarifas y ofertas. Hay países en los que existe un mercado libre en el que se paga según las condiciones del contrato, o un mercado regulado en el que se paga lo que se establece mediante un sistema diseñado por el gobierno. En México, desde el año de 1960, la Comisión Federal de Electricidad es la empresa del Estado mexicano que se encarga de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica en el país. Con dicha empresa, el gobierno federal maneja el parque eléctrico en México. Este trabajo pretende conocer y analizar la generación de energía, así como su consumo en el país, para proponer una planeación de crecimiento enfocada a atender la demanda de energía futura en un ambiente sustentable. Los invitamos a ver el siguiente video para que conozcan un poco más sobre cómo es que la CFE se encarga de que la electricidad viaje desde las plantas generadoras hasta la comunidad de nuestros hogares. ¡Vamos a verlo! Para muchas de las actividades que realizamos se requiere energía eléctrica. ¿En dónde y cómo se genera la electricidad en México? Acompáñenme a ver la siguiente cápsula. En el año de 1937 en nuestro país había un poco más de 18 millones de habitantes y menos del 40% contaba con servicio de energía eléctrica. Ante esta situación se decidió crear la Comisión Federal de Electricidad para coordinar la construcción de plantas generadoras de electricidad. Fue hasta 1944 cuando se construyó la primera central hidroeléctrica ubicada en Ixtapantongo, Estado de México, la cual sirvió de referencias para el desarrollo de nuevas centrales. Desde su fundación, la Comisión Federal de Electricidad ha realizado un sinnúmero de obras que han impulsado el desarrollo de nuestro país. Más de 120 plantas generadoras de diversos tipos proveen la mayor parte de la demanda de energía eléctrica de la población. Estas son plantas hidroeléctricas, termoeléctricas. Se encuentran también en menor número las geotermoeléctricas, las carboeléctricas
las eoloeléctricas y una nucleoeléctrica. Todas estas plantas generan más de 49,000 megawatts. ¿Sabías que actualmente en nuestro país más de 128,000 localidades tienen electricidad? Para conducir la electricidad desde las plantas de generación hasta los consumidores finales, se cuenta con una red de transmisión compuesta por más de 47,000 kilómetros de cables, así como 327 subestaciones de diversas capacidades y más de 1,000,000 de transformadores. ¿Cómo creen que se genera y llega la electricidad a su comunidad? Los invito a que conozcamos las etapas del proceso de generación, transmisión y distribución del complejo hidroeléctrico Grijalba. Hola, soy su jefe amigo. Tengo una misión muy especial que cumplir con ustedes. Acompáñenme a conocer cómo funciona una central hidroeléctrica. Gracias a una cortina construida en el cauce de un río, se forman presas que almacenan agua, acumulando de esta forma grandes cantidades de energía en ella. Esta energía se libera por unas compuertas que dejan salir el agua de la obra de toma, cayendo con una gran velocidad por tuberías de presión. La caída es tan fuerte que mueve ruedas provistas de aspas llamadas turbinas. Estas turbinas dan movimiento a los generadores en donde se transforma la energía del movimiento en energía eléctrica. Después, los transformadores se encargan de elevar el voltaje o impulso de la corriente eléctrica para llevarla a la subestación y así poder transportarla hasta las casas e industrias. Vamos con Jaime, quien está en la cortina de enrocamiento más grande del mundo. Esta es la cortina de roca más grande del mundo y está aquí, en la central hidroeléctrica Manuel Moreno Torres Chicoacén. Acompáñenme a subirla. Esta cortina está hecha de corazón de arcilla, que es un material impermeable y mide 262 metros de altura, casi lo mismo que 26 autobuses formados en línea recta. Gracias al gran tamaño de esta cortina, se forma una altísima caída de agua, provocando así que el agua entre a las turbinas con muchísima presión. Por eso, esta es la planta que genera más energía hidroeléctrica de todo el país. Imagínense, genera 1,500 megawatts, con lo que se podrían prender 15 millones de foquitos de 100 watts. Y aquí, en las profundidades de la Tierra, se genera energía eléctrica. ¿Quieren conocer las plantas subterráneas? Bueno, pues pónganse su casco y vengan conmigo. Las máquinas se encuentran en el subterráneo de un cerro que está junto a la presa, a 200 metros de profundidad. Por eso debemos entrar por este enorme túnel. Sandra ya está en la casa de máquinas y va a enseñarnos una turbina. Vamos a echarle un vistazo. Esta turbina funciona muy parecido a la turbina que nos mostró Amperix y es totalmente igual a las turbinas que se encuentran instaladas en la planta. Fíjense muy bien, el agua llega hasta las turbinas y golpea con tanta fuerza en sus aspas o álabes que logra que la turbina gire. La velocidad a la que giran los rotores de estas turbinas es aproximadamente de 126 revoluciones por minuto. Imagínense. Claro que todas estas máquinas pues requieren de mantenimiento, así es que se utiliza una enorme grúa para poderlas mover, como esta que tenemos aquí arriba. Los equipos que se utilizan en la planta pesan muchas toneladas, por eso se utilizan grúas en el mantenimiento de las turbinas y los generadores. Voy a enseñarles cómo son estas máquinas vistas desde arriba.
Abajo de estos círculos azules se encuentran las turbinas y los generadores, que a diferencia con otro tipo de plantas eléctricas, aquí se encuentran instalados en forma vertical para que el túnel sea más profundo y la caída del agua gane más altura y tenga más fuerza. En nuestro país, el mayor porcentaje de energía eléctrica es generado por las centrales termoeléctricas y las hidroeléctricas. El funcionamiento de cada una es diferente. En ambas se usa un generador eléctrico. Este dispositivo utiliza la inducción electromagnética como principio de funcionamiento. Se hace girar una turbina que, dentro de un campo magnético, convierte la energía mecánica de rotación en energía eléctrica. Lo único que varía en cada caso es la fuente de energía mecánica. En una termoeléctrica, la fuente es vapor a muy alta presión y temperatura, producido al quemar combustibles como el gas natural, el diésel, combustóleo o el carbón. El vapor hace girar turbinas que, junto a un generador, convierten la energía mecánica de rotación en energía eléctrica. En cambio, en una central hidroeléctrica se aprovecha la energía potencial del agua acumulada en una presa para generar electricidad. Este tipo de plantas se construyen en sitios en donde existe una diferencia de altura entre la central y el suministro de agua. Como acabamos de ver en el video, para generar electricidad necesitamos que la energía contenida en las materias primas sea liberada. En el caso de las centrales hidroeléctricas pudimos observar que no necesitan calor, ya que este tipo de centrales son la evolución de los antiguos molinos. Los que hacen es utilizar un salto de agua importante para mover una turbina hidráulica que suelen construir en presas y embalses. ¿Cómo es que esto se logra con el resto de los tipos de centrales eléctricas? Depende totalmente del tipo de central eléctrica del que estemos hablando. Las centrales termoeléctricas de ciclo convencional son las que funcionan con carbón, diésel y gas natural. En estas centrales se quema el combustible fósil y al quemarse elevan las temperaturas de un depósito de agua. Esta agua se transforma en vapor que mueve una turbina. ¿Será este movimiento el que genera electricidad por medio de un alternador que transforma energía mecánica en eléctrica? Y finalmente, el vapor va a un condensador para volver a convertirse en agua y empezar de nuevo el ciclo. En las centrales nucleares, como la central nuclear de Laguna Verde, Veracruz, el calor liberado por la fisión nuclear en un reactor calienta grandes cantidades de agua a alta presión. El vapor liberado produce electricidad al pasar por una turbina conectada a un generador. El combustible nuclear que utilizan es habitualmente uranio. Por otro lado, tenemos centrales eléctricas que utilizan recursos renovables, como por ejemplo los parques eólicos, que están formados por aerogeneradores. Estos molinos eólicos poseen unas aspas que serían equivalentes a las turbinas de las otras centrales y un generador. La electricidad se genera orientando las palas al viento para que éste las mueva. Las centrales que generan electricidad a partir de la radiación solar se conocen como huertos solares. Este caso es el único que no emplea la energía mecánica, sino que genera la electricidad a través de efecto fotoeléctrico, que se produce en el material semiconductor de los paneles solares. Podemos concluir que la generación de la electricidad es un proceso muy variado, dependiendo de la energía primaria utilizada, y que aunque las centrales de carbón, gasóleo, gas natural, nucleares e hidráulicas son las más extendidas en todo el planeta, en la actualidad se está potenciando especialmente el uso de energía primaria renovable para disminuir la contribución de la generación de electricidad al cambio climático. ¿Sabían que existían tantas centrales de generación diferentes? ¿Cuál creen que será la central más importante en el futuro?
Los invitamos a ver el siguiente material audiovisual para que conozcan un poco más sobre cómo se obtiene energía eléctrica con fuentes renovables, además de los cuidados que deben tener los trabajadores de las plantas eléctricas en su día a día. Y para conocer más sobre este tema, escuchemos la entrevista con el ingeniero Quirino Pastelín Hernández, encargado de la subestación eléctrica de la Dirección General de Televisión Educativa. El papel de una subestación es la de recibir el voltaje en mediana tensión que nos manda luz y fuerza, y por medio de distintos elementos que forman la subestación, como sistemas de transferencia, cuchillas desconectadoras, transformadores, tableros de distribución, ir manejando por distintas etapas el voltaje. Primero, a través del transformador, bajarlo de 23.000 volts a 220 volts o a 127 según sea el caso, y por medio de tableros distribuir esa alimentación a las distintas cargas que se van a alimentar. Las medidas de seguridad para desempeñar el trabajo en una subestación son extremas. En principio se debe utilizar todo el equipo de seguridad del que se pueda tener, y que en este caso es exigente para trabajar en una subestación, como casco, guantes, zapatos con suela dieléctrica, porque en una subestación, cuando no está bien protegida, es peligroso hasta, por ejemplo, dar pasos largos. Entonces se dice que se debe marcar un paso corto dentro de una subestación, precisamente para evitar que haya una descarga de corriente a través del organismo. Entonces, todas estas implementos de protección se deben utilizar, y depende también del trabajo que se vaya a realizar. Pues cuando es una simple inspección, basta con utilizar guantes, botas y casco. Cuando se va a hacer un trabajo de mantenimiento es diferente, porque entonces son implementos especiales. Los guantes no son como este que tenemos ahorita, son guantes que van a resistir un voltaje alto. En este caso estamos hablando de 23.000 volts, y son 2 o 3 guantes que se endosan, uno de cuero, uno de tela, ¿sí?, de algodón, y uno de hule, ¿sí? Entonces esos son los que se utilizan para poder trabajar, aparte de las precauciones que hay que tomar en aterrizar de manera correcta los equipos que se manejan, como los transformadores, que es el que puede generar un accidente, sobre todo cuando no se aterriza, y las cargas estáticas que mantienen pueden llegar incluso a matar a una persona. Y entonces hay que tomar todas esas precauciones para poder trabajar al hacer mantenimiento en un transformador. En nuestro país existen otro tipo de plantas que generan electricidad. Las carboeléctricas son termoeléctricas duales, puesto que utilizan carbón y, en algunos casos, combustóleo. En las eoloeléctricas se transforma la energía cinética del viento en energía eléctrica. Y en las nucleoeléctricas se utiliza la energía liberada al romper átomos de uranio en un reactor nuclear para producir vapor y alimentar el generador. Como hemos visto, actualmente hay un gran número de plantas generadoras que nos permiten contar con electricidad en nuestra comunidad. ¿Cuál es el impacto ambiental de las centrales termoeléctricas, hidroeléctricas y nucleoeléctricas? Al construir las plantas hay pérdida de áreas verdes, desvío de agua de ríos o lagos, contaminación del aire y del agua, incremento en el nivel de ruido y otros factores que afectan al clima, a los diversos ecosistemas y a actividades como la agricultura y la ganadería. Una alternativa es buscar y hacer eficientes otras fuentes de energía, como el viento o el sol. Actualmente, muchas personas y organizaciones se han dado a la tarea de crear propuestas innovadoras que ayuden a la producción de energía eléctrica, reduciendo el impacto ambiental.
Mientras tanto, nos conviene ahorrar energía eléctrica. ¿Cómo podemos hacerlo? La generación de energía tiene impactos ambientales. Ahorrar energía ayuda a reducir este impacto y contribuye a combatir los efectos del calentamiento global y del cambio climático. Asimismo, las acciones de eficiencia energética hacen que los gastos en energía disminuyan. Recuerden que no hay energía más limpia y barata que la que no se consume. Ustedes pueden practicar el uso eficiente de la energía y de esta manera ahorrar y ayudar al medio ambiente. Recuerden consultar su libro de texto, así como investigar y resolver las preguntas que se realizaron a lo largo de esta sesión para que puedan conocer más y resolver las dudas que pudieron surgir. Les agradecemos su presencia en esta sesión y a todas y todos nuestros estimados estudiantes los invitamos a encontrarnos en la siguiente ocasión. ¡Hasta pronto!